Vamos a corregir el ejercicio número 20 de la página 170. Como siempre que abordamos un ejercicio, lo fundamental para empezar es leer el enunciado y captar los datos interesantes y las preguntas que nos hacen. En este caso nos piden la entalpía de formación. Esto nos llevará a pensar que trabajamos a una atmósfera y 25 grados centígrados. ¿De quién? Del ácido nitroso disuelto en disolución acuoso. Y nos dan las ecuaciones a partir de las cuales debemos obtener la reacción que nos interesa. Tendremos que pensar entonces en la ley de Hess, que es aquella que dice que dado que la entalpía es una función de estado, no me interesa el camino seguido, sino a dónde llegué y de dónde partí. Bien, la ecuación a la que queremos llegar es esta, la de formación del ácido nitroso, de un mol de ácido nitroso a partir de sus elementos, que son oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, en el estado termodinámico más estable, que a 25 grados centígrados es gas. Nosotros debemos de saber no solo formular el ácido nitroso, sino que el oxígeno, nitrógeno y hidrógeno son moléculas diatómicas. Si por alguna casualidad tenemos dudas respecto a la formulación, que no deberíamos, echamos un vistazo a los datos que nos dan. Muchas veces en los datos ya está parte de la solución. Muchas veces no, siempre. Nos encontramos el nitrógeno, nos encontramos el oxígeno, el hidrógeno y algo que tiene pinta de ser el ácido nitroso. Bien. ¿Cómo hay que resolver esto? Pues de la ecuación que nos interesa, de la que tenemos que calcular la entalpía, buscamos al más importante, aquel por el cual nos están preguntando, ácido nitroso. Y decimos, ¿dónde lo vemos en el resto de ecuaciones? Pues, hombre, he hecho un vistacito y está aquí. Lo primero que hicimos entonces ha sido fijarnos en el compuesto que nos interesa y buscarlo en el resto de ecuaciones. Ahora tenemos que preguntarnos, aquí está en el segundo miembro, aquí está en el primero, ¿por qué debo multiplicar esta ecuación para conseguir que el ácido nitroso esté en el segundo miembro? Pues ya sabemos que ha de ser por menos 1, para darle la vuelta a la ecuación y que se transforme en algo como esto, que ahora mismo no me está cayendo en la pantalla y lo estoy estropeando. Lo enseño aquí, lo escondo aquí. Ya tenemos resuelto al ácido nitroso. Aquí hay un 1, lo pusimos en su sitio, etc. ¿En quién nos fijamos ahora? Pues tenemos tres candidatos, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. ¿Qué pasa si nos fijamos en el hidrógeno? Pues que lo tenemos que buscar por aquí arriba. Y está, pues está aquí y está aquí, en dos sitios. No nos conviene fijarnos en un elemento que esté en dos ecuaciones. Vamos a fijarnos en el nitrógeno. Seguimos echando un vistazo, está aquí y además está aquí. Otra vez estamos en las mismas. Tendríamos que multiplicar esta ecuación y esta ecuación para obtener el 1 medio de nitrógeno. Tampoco nos conviene. ¿Quién nos queda? El oxígeno, a ver si hay suerte. El oxígeno está, miramos, está aquí abajo, solamente aquí abajo. Es decir, que ahora lo que estamos es mirando al oxígeno, nos lo encontramos aquí y nos preguntamos por qué debemos multiplicar a esta ecuación para pasar de tener medio mol de oxígeno a un mol de oxígeno. Pues está claro que por 2. Nuestro segundo paso entonces fue fijarnos en el oxígeno, multiplicar por 2 a esta ecuación para convertirla en esta otra, para tener aquí el mol de oxígeno y dejarla de la misma manera en la que estaba en el primer y segundo miembro. Ahora, ¿a dónde iremos? Pues lo vemos ahora mismo. Nos quedaría fijarnos en el nitrógeno y el hidrógeno, buscarlo con el mismo problema de antes, de que están en dos sitios, aunque ahora ya fijamos el hidrógeno. Una forma también sencilla es fijarse en compuestos que hayamos
dejado clavados de alguna manera al multiplicarlos por un coeficiente. Aquí está el nitrato de amonio y con la operación que hicimos está en el primer miembro. Vemos que aquí también está en el primer miembro. ¿Qué nos pasaría? Que tendríamos 1 y 2 moles de ese nitrato de amonio que no aparecen para nada en esta ecuación. Así que, ¿qué puedo hacer? Multiplicar esta ecuación por menos 1. Es decir, tengo aquí un compuesto en el primer miembro, perdón, porque lo multipliqué antes por menos 1, y aquí también lo tengo en el primer miembro. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Darle la vuelta a esta ecuación para pasar a ese nitrato de amonio al segundo miembro, como se verá aquí. Este sería el resultado de esa operación y ya estamos viendo que este nitrato de amonio me lo acabo de cargar, entre comillas, con este otro nitrato de amonio. Un problema menos. Y ya tenemos 1, 2 y 3 ecuaciones fijadas. ¿Cuál será la última que ajustemos? Pues a ver, ¿qué nos queda? Fijarnos tal vez en el agua, que está fijada aquí, 2 de agua, que está en el segundo miembro, 2 de agua, que está en el, perdón, 2 en el primero, 2 en el segundo. No, nos fijaremos en, por ejemplo, el amoníaco, que aquí está muy quietito. Vamos a buscar otro color. Azul. Nos fijamos en este, nos fijamos en este amoníaco y en este de aquí. Y la pregunta, una vez más, es ¿por qué tengo que multiplicar esta ecuación para, en vez de tener 2 moles en el primer miembro, tener 1 mol en el primer miembro que se me anule con este que está en el segundo? Pues por 1 medio. Y aquí tenemos esa ecuación. Es decir, y mira que me enrollo para contar esto. Es decir, que multipliqué todas estas ecuaciones por los números adecuados para eliminar en un miembro y en otro los moles de las sustancias que no me interesaba tener en el resultado final. Vimos antes cómo eliminamos el nitrato de amonio con el nitrato de amonio. ¿Qué hicimos hasta ahora entonces? Escribir la ecuación de entalpía de formación del ácido nitroso y manipular las ecuaciones con los datos para obtener ecuaciones como estas, de modo que nos quede lo que nos interesa y se elimine lo que no. El tipo, el nitrato de amonio se fue con el nitrato de amonio. 2 moles de agua se van con 2 moles de agua. ¿Qué más? Pues que tenemos por aquí un mol de nitrógeno en el primer miembro, un medio en el segundo, queda en un medio que me interesaba. ¿Quién más se va por ahí? Pues se va un amoníaco, a ver que elegimos la línea buena, se va un amoníaco con un amoníaco. Y aún nos resta pensar en 2 moles de hidrógeno que tenemos aquí y 3 medios que tenemos aquí. Nos queda el 1 medio que necesitamos. Un mol de oxígeno que tenemos aquí es justo el mol de oxígeno que necesitamos. Y vamos a ver si este otro color. Ácido nitroso, 1 mol, el ácido nitroso, 1 mol que nos interesa. Es decir, que conocidas las entalpías de esta primera, segunda, tercera y cuarta reacción, solamente hay que multiplicarlas por estos números para obtener la entalpía de reacción que nos están pidiendo, para obtener el delta de H que nos están pidiendo de esta reacción. Menos delta de H1, menos delta de H2, más 1 medio de delta de H3, más 2 delta de H4, que no escribo porque no tengo lápiz, que estoy en mi ordenador de casa. Espero que haya servido de algo. Hasta luego.